Ciencias Afines para que pueda dar pie a la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, pues el doctor Rafael Vizcarra y su servidor estaremos aquí solamente de background el día de hoy, aquí en esta sesión. Entonces, adelante, la sesión es toda de ustedes. Muy amables, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos, bienvenidos a nombre del Comité de Ciencias Afines de esta mesa directiva del doctor, que está encabezada por el doctor Carlos Servic. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy emocionados arrancando con nuestro primer webinar del 2026 con una excelente presentación. Tenemos una gran sorpresa, ya lo verán. Y bueno, pues para no hacer más preámbulo, vamos a comenzar con este tema de retos y estrategias del manejo multidisciplinario en obesidad. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a Lucila, a Blanquita y a todo el comité. Sí ven bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto, doctora. Adelante. En Adelante. esta presentación primero voy a darles una pequeña introducción y presentación del paciente, hablar un poquito de la selección de la cirugía y por qué lo hicimos, y seguido de eso vamos a platicar un poquito la intervención de psicología, de nutrición, la preparación física y también un poquito de la parte de la coordinación del paciente para entender el contexto general de por qué fue un reto y sigue siendo un reto para nosotros. Al final daremos conclusión, preguntas. Entonces, se va a presentar el caso de un paciente masculino con obesidad mórbida cuya principal barrera terapéutica radicaba en su entorno laboral. Su profesión es chef, entonces él siempre está expuesto a constantes estímulos alimentarios y una dinámica de vida de alta exigencia física, mental, y todo esto fueron planteando alta complejidad para su seguimiento a largo plazo. El objetivo de nosotros es exponer cómo el abordaje quirúrgico, respaldado por un equipo multidisciplinario, logró una gran transformación en su estilo de vida, superando todos estos desafíos intrínsecos de su oficio como chef y logrando resultados clínicos extraordinarios. Yo soy la cirujana de este equipo, cirujana bariatra, entonces empezamos por presentarles al paciente. Es un masculino de 29 años que en esa época vivía con su mamá, sus hermanos y también con su pareja. Su profesión era chef y el motivo principal de consulta es que su padre falleció joven por complicaciones de la hipertensión. Entonces, su mayor miedo es morir joven igual que su papá. Y se dio cuenta que ya estaba muy pesado, que su calidad de vida no era buena, por eso decidió acudir a consulta. Él desconocía enfermedades preexistentes, niega cirugías, internamientos o medicamentos, pero sí activamente es fumador activo y viene de un contexto socioeconómico medio bajo. Para nosotros es importante saber eso para poder también ayudar al paciente a escoger mejor la cirugía en cuestión del seguimiento, ¿no? Y el apego a la suplementación, etcétera. En cuanto a su historia de peso, a mí me gusta platicar con los pacientes desde cuándo están batallando con su peso. Algunos de ellos pues son desde que nacieron. En el caso de nuestro paciente refiere un aumento de peso a partir de la muerte de su padre, que a él le tocó a los 20 años de edad. También se juntó con una decepción amorosa, que esto lo llevó a una depresión y a conductas de riesgo como tabaquismo, alcohol y consumo también de marihuana. Todo esto lo llevó a un peso máximo de 250 kilos. Refería él que su peso mínimo a esos 20 años era de 115. Medicamentos, nunca ha tomado medicamentos para bajar de peso. Dietas, refiere que nunca ha ido con nutrióloga, pero como él es chef en ese momento, pues él refiere que sabe comer. Y ejercicio, cuando él tenía 20 años hacía mucho básquetbol y lo dejó. Entonces actualmente no hacía nada de ejercicio. Me gusta preguntarles acerca de su patrón de alimentación. Él refiere un patrón de hambre mixta. ¿Tiene hambre homeostática? ¿Qué significa? El paciente refería que estaba todo el día trabajando, entonces no comía nada en todo el día hasta que llegaba a su casa en la noche. Entonces seguramente esa grelina se aumentaba durante todo el día por estos ayunos prolongados,
pero también me refería a hambre hedónica y emocional, cuando estaba solo, cuando estaba triste, por el exceso de estrés, se le antojaban cosas mucho más palatables, mucho más altas en calorías. También negaba en ese momento el, no tenía grazing o picoteo. Para mí como cirujana es muy importante saber si mi paciente es con un patrón de alimentación de picoteo, porque procedimientos como por ejemplo la manga gástrica, tal vez a largo plazo no serían los más indicados. En el caso de este paciente, negaba el patrón de picoteo, comía abundantemente por la noche y cuando se le cargaban las emociones, pues también obviamente comía por placer, por hedonismo. Le pedimos laboratorios a nuestro paciente y en realidad pudimos ver que tiene hiperuricemia, HDL bajo, su colesterol estaba normal, un poco de transaminasas elevadas por hígado graso, su vitamina D estaba un poco baja, la hemoglobina glicosilada pudiera estar normal y un poco de resistencia a la insulina. Le pedimos también teletórax con una cardiomegalia grado 1, que en pacientes con ese peso, con un índice de masa de 60, pues no nos es común ver este tipo de reportes en la radiografía de tórax y su electrocardiograma salió normal. A la exploración física en esta primera consulta vimos que su peso inicial es de 242 kilos, porque él ya venía de haber bajado él solito esos 8 kilos previos, índice de 60, con kilos de grasa totales de 115 kilos. Su distribución de grasa principalmente era central y evaluándolo físicamente, pues encontramos un poco de edema en miembros inferiores y acantosis nigricans en el cuello y en los pliegues. Siempre nosotros usamos, como me imagino que ustedes también en sus equipos, la bioimpedancia. Claro, pacientes con este peso, obesidad severa, pues no necesitamos tampoco de una bioimpedancia para saber que tienen un exceso de kilos de grasa. Pero bueno, siempre la tratamos de usar para ser más objetivos en cuanto a kilos de grasa y su seguimiento a largo plazo de kilos perdidos de grasa. Y al momento de platicar yo con él acerca de la elección de la cirugía, puse sobre la mesa dos procedimientos principales. Te podemos hacer una manga con el beneficio de que sé que no necesitas tanto requerimiento de suplementación a largo plazo y eso económicamente es importante platicarlo con los pacientes. Sin embargo, y es la cirugía más segura para ti como paciente con índice de masa corporal de 60. Sin embargo, se ha demostrado que no es lo más efectivo para lograr llegar a tu peso óptimo o tu peso ideal a largo plazo. Platicamos también del bypass gástrico, de los diferentes tipos de bypass gástrico. Esta cirugía la realizamos hace un año, por lo cual le discutimos con el bypass gástrico clásico en Y de Roux, el bypass en Y con unas asas biliopancreáticas más largas para mayor pérdida de peso. Platicamos que este tipo de procedimientos, como el vago, el SADIS y el bypass en Y de asa biliopancreática larga, necesitamos que se cuide con suplementación a largo plazo, no nos puede dejar tiradas la parte de la suplementación. Y necesita también hacerse laboratorios de control. Y platicamos también de la bipartición intestinal, que en su momento fui muy sincera, le dije, no tengo experiencia en bipartición intestinal y tampoco tenemos evidencia a largo plazo, por lo cual yo preferiría, una bipartición hubiera estado bien también para él en cuanto a pérdida de peso y todo, pero en ese momento la verdad no teníamos la experiencia, por lo que le ofrecimos o una manga o un bypass en Y de asa biliopancreática larga. Yo como cirujana le ofrecí el bypass en Y por ser más efectivo a largo plazo, por su peso. Claro que sabía que va a tener retos en su estilo de vida, primero porque es chef, porque va a tener cambios en el gusto, en el olfato, tal vez su sazón va a cambiar, no puede estar probando todo el tiempo porque le puede dar dumping. Tal vez él cree que está bien en cuanto a azúcar, sal, entonces tiene que adoptar cambios para que su trabajo que le genera dinero, pues que no vaya a cambiar en esa parte, ¿no? Y también platicamos de la posibilidad económica para su suplementación. Para mí es muy importante involucrar al equipo multidisciplinario en esta decisión quirúrgica también, porque hay preguntas que yo no puedo hacer
más profundas. Esas son básicamente del equipo de nutrición y de psicología. Entonces, mi plan estratégico a seguir con él es derivarlo con el equipo multidisciplinario, primeramente con la psicóloga. ¿Para qué? Pues para ver si el paciente va a seguir las reglas del juego, para ver si está listo para el cambio que viene con un bypass en Y de asa bilipancreática larga, si la psicóloga me recomienda mejor una manga o ella qué opina en cuestión. También nuestra psicóloga tiene un bypass, entonces para mí es muy importante su experiencia como paciente. Le pedí también al equipo de nutrición ayudarme con la pérdida de peso preoperatoria. Le pedí 25 kilos como un reto, ¿verdad? Para ver si el paciente traía ganas de cambiar. Le ayudamos con fentermina. ¿Por qué con fentermina? Pues por economía, porque también le ofrecimos, en ese momento era Wegovy o Ozempic, pero sabemos que la cuestión económica, pues obviamente fentermina es más accesible y también nos ha dado muy buenos resultados en el preoperatorio. La creación de hábitos deportivos preparatorios y esa prehabilitación en un paciente con ese peso también es muy importante. Mejorar los parámetros del laboratorio y para nosotros hacer un bypass en Y en un paciente que fuma, pues es muy peligroso por cuestión del, a largo plazo puede haber sangrado de tubo digestivo, pueden hacer úlceras, gastritis crónica. Entonces teníamos que eliminar el consumo de cigarro obligatoriamente para que fuera candidato a bypass y a cirugía en general, por lo que también le ayudamos con bupropión de 150 miligramos. Ahora vamos a pedirle a nuestra psicóloga que nos apoye. Bueno, pues buenas noches. Yo soy la psicóloga de New Body, Lucio Urbina. Gracias, Patti, por la presentación. Y bueno, yo recibo al paciente eh, al momento de recibirlo, lo noto muy, muy tenso, muy nervioso por el tema que nos explicaba ahorita la doctora Patti. Para él era sumamente importante su carrera como chef, tenía mucho miedo de ya no volver a probar alimentos, me decía, es que ¿qué va a pasar si yo no vuelvo a comer tal, tal? Entonces, fue un reto también por parte de psicología, porque dentro de la entrevista preoperatoria que realizo con los pacientes, pude detectar el tema del cigarro. El tema del cigarro para mí era súper importante porque había un riesgo de la contratransferencia de la adicción alimenticia y que aumentara el consumo del cigarro. Por otro lado, también, pues entendía yo perfecto su miedo, su temor de cambiar su gusto, cambiar su sentido del olfato. Y por otro lado, pues también era un paciente que durante la entrevista nos pudimos dar cuenta que tenía un trastorno en la conducta alimentaria que él no había detectado que tenía. Él tenía trastorno por atracón, y digo tenía porque realmente lo hemos mantenido en remisión. Digo, por ahí de repente recibo mensajes de él donde regresa a pedir ayuda y bueno, entonces se enfocó mucho mi intervención psicológica primero en la valoración a realmente descartar qué trastorno en la conducta alimentaria era el que tenía. Yo también tenía por ahí un poco de dudas acerca de que no tuviera una depresión severa por el tema de dónde empieza su historia clínica en el aumento de peso. Como nos comentó la doctora Patti, él comienza a aumentar de peso tras el fallecimiento de su mamá. Entonces ahí también nos habla de una conducta adictiva a la comida tras una situación emocional fuerte. El abordaje psicológico se implementó con él antes de la cirugía, se trabajó con él 3 meses ligado a psicología totalmente, junto con nutrición. La doctora Patti nos apoyó con la parte de los medicamentos que sí eran indispensables en el caso de él, ya que era importantísimo que dejara el cigarro y que no me fuera a generar una contratransferencia a la comida. En él utilizamos lo que es, primeramente, había 2 retos, que era uno, la sensibilización de él a poder tener contacto con el alimento desde una forma diferente. Enseñarlo a que él podía disfrutar del alimento desde todos los sentidos y terminar en el gusto
pero que no se tenía que acabar lo que había preparado para poderlo degustar, porque para él eso era todo un reto. Él me decía, ¿qué va a pasar si yo no vuelvo a comer lo que yo preparo? Entonces fuimos trabajando con él una pues de sensibilización en este sentido a la exposición alimentaria, fue aprendiendo poco a poco a convivir con el alimento y entendiendo que lo podía probar y que no se lo tenía que acabar, pero a la par manejamos la desensibilización del cigarro también. En el Inter, obviamente, las primeras semanas, que fue cuando pedí la ayuda de la doctora Patti con el tema de el bupropión para bajar sus niveles de ansiedad, fue porque él me marcaba mucho tiempo y me decía, Lucía, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. He escuchado que la cirugía va a cambiar mi gusto, he escuchado que la cirugía va a cambiar mi olfato. Entonces, fuimos poco a poco llevándolo a la comprensión de dónde estaban sus desatadores principales de ansiedad y poco a poco con un registro de autoconductas fue integrando a él y viendo qué era lo que le provocaba ir a prender un cigarro. Entonces empezó a llevar un autorregistro de cada cigarro que prendía y de verdad sí lo llevó al pie de la letra. Empezó a llevar un registro de cada ingesta nocturna que tenía hasta llevarlo a darse cuenta qué era lo que desataba esas conductas. A la par, él fue trabajando una serie de programas donde él tenía cómo poder desviar el no caer en la conducta alimentaria. Lo poníamos a hacer un playlist, se ponía a sacar una receta. Fue así cognitivamente como él fue llevando poco a poco hasta que en su segundo mes de tratamiento con Marianne y conmigo me dijo, Lucía, llevo 15 días sin presentar atracón y llevo 10 días sin fumar. Ahí ya como que vimos una lucecita verde, hablamos con la doctora Patti y definitivamente le decíamos que lo mejor para este paciente era un bypass y no tanto una manga por el tema de su picoteo constante. Aún y que ya había entrado en remisión, sabíamos que una situación emocional lo podía volver a orillar a esta parte del picoteo. Él fue aprendiendo a regularse. Ya un mes antes de su cirugía dejó de presentar los atracones nocturnos, dejó de ser comedor nocturno. Obviamente días antes de la cirugía estaba un poco más nervioso. Y bueno, el trastorno por atracón entró en remisión. Hasta el día de hoy no lo ha presentado como tal. Sí ha presentado comeres emocionales, pero bueno, sabemos que es totalmente diferente y ha aprendido muy bien a manejarlos. Él tenía un mecanismo fuertísimo de evasión ante sus emociones. Se le dificultaba mucho entender qué estaba sintiendo. Entonces, esa parte también la fuimos regulando, fue aprendiendo a conectar con sus emociones, aprendiendo a conectar qué sentía y pues con él los resultados que obtuvimos fue una buena adherencia a sus tratamientos. En realidad, con él nos dio muchísimo gusto al día siguiente de su cirugía. Yo fui a verlo y me decía, ahora sí, con todo y vamos, y a ver, vámonos un día a la vez, esto no es de la noche a la mañana. Estuvimos muy, muy pegados, sobre todo el primer mes, que era el mes pues más retador que él tenía. Y bueno, lo pasó bastante bien. Tuvimos nuestra cita del primer mes. En esta cita del primer mes bajó muchísimo su culpa, comprendió que podía tener el contacto con el alimento sin necesidad de degustarlo. Confió en una subchef, que era algo que él también se manejó mucho, el control, y confió en la compañera para él degustar por medio de tacto, olor y vista, y la otra persona era quien probaba. Entonces, fue un trabajo, la verdad, muy, 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 muy padre el que llevamos con él. Ahora, pues siempre le dije, la cirugía va a cambiar tu cuerpo y tu psicología o tus emociones son quien van a mantener el proceso.
Y pues nos da muchísimo gusto que al día de hoy el paciente va bien. Parte de lo que platicaba yo con él hace poquito es que ahora nos enfrentamos a un nuevo reto, el cual sabíamos que posiblemente iba a suceder. A veces los pacientes varones no creen que vayan a pasar por ahí, pero el paciente actualmente comienza a atravesar por una parte de dismorfia y de mucha inseguridad en su cuerpo. Pero aquí viene una parte bien importante que yo valoro mucho con el equipo de la doctora Patti, y es en el momento en el que él me contacta para platicarme de esto, automáticamente lo primero que yo hago es: necesito estudios de laboratorio, necesito ver cómo estás nutricionalmente. En esta parte le digo, mi coordinadora médica te va a buscar, te va a sugerir qué estudios necesitamos que te hagas, porque es importante descartar una cuestión física y después nos vamos con la parte emocional. Y aquí entra una parte súper padre con nuestra coordinadora médica, porque así ella lo contactó, hace mucha empatía con el paciente y el paciente se abre, y entonces nos ayuda mucho a identificar por dónde viene esta parte sí nutricional, porque el paciente comenta que no ha estado tomando la suplementación de manera adecuada, pero también nos da muchísimo gusto ver que el paciente ayuda se ayuda por parte de la parte de la licenciada Erendira, que es la preparadora física, a ir llevando todos estos pues, retos de ansiedad que ha presentado durante este primer año. Entonces, ahí es la verdad que súper padre el trabajo que se ha hecho como equipo, incluyendo a Camila, que es nuestra coordinadora médica, porque ella es realmente quien nos mantiene un tanto informadas también de, oye, aquí hay un foquito rojo con el paciente, hay que echarle la mano. Vamos a seguir con la intervención de la licenciada Marian, que es nuestra Nutri. Gracias, Lu. Pues me presento para quienes no me conocen. Yo soy la licenciada María Andrea Bendaño, Marian, para abreviar, para los compas. Y soy licenciada en nutrición, especialista en cirugía bariátrica y en obesidad por más de 7 años. Igual que Lucía, la psicóloga de nuestro equipo, yo también soy paciente de bypass gástrico hace casi 8 años y me encanta formar parte del equipo. Y algo que queremos destacar mucho en esta presentación, claro que tenemos un paciente exitoso que se comprometió desde un inicio, que trabajó con mucha convicción en estos retos que nosotros íbamos puntualizándole que tenía que trabajar para poder llegar bien a una cirugía. Sin embargo, algo que yo veo en el equipo multidisciplinario y que esperamos que quede súper claro para que se pueda replicar en otros equipos es la sinergia interna que hay, la comunicación interna que hay. Lo platicábamos cuando estábamos armando el caso, que todos tenemos un papel importante en este equipo. Definitivamente las manos mágicas son las de la doctora Patti, pero el hecho de que ella se haya enfocado en armar un equipo especializado que tenga parte, bueno, tenemos ese plus de que somos pacientes bariátricas, la coordinadora también es paciente bariátrica de bypass. Entonces, tenemos un grado diferente de empatía tal vez, o entendemos un poquito de dónde viene el paciente. Al mismo tiempo, mantenemos una comunicación interna y no es raro en nuestro equipo multidisciplinario decir, hey, red flag, esta paciente está teniendo este problema en casa, entonces Lucía, please, adelántale su cita de psicología. Perfecto. O Lucía me contacta y me dice, ¿sabes qué? Acabo de ver a este paciente, me dijo que la próxima semana te ve, pero Marian no está en condiciones ahorita de pesarse, entonces vamos a hacer una cita de nutrición sin pesaje. Y esta comunicación interna es lo que yo creo que, obviamente aunado a todo el esfuerzo del paciente, porque no se lo vamos a quitar ese pues, beneficio, es lo que da el resultado exitoso a largo plazo. Entonces yo quiero platicar un poquito cómo es cuando el paciente llega conmigo, como lo comentaba Lucía. La doctora Patti nos contacta, vamos a preparar a este paciente durante 3 meses o 4, los que se necesiten para que pueda llegar a la cirugía. Y las estrategias preparatorias fueron, primero, educación. Educación sobre las bases de nutrición, porque aunque sea el chef,
pues bueno, él sabe de proteínas, de grasas, de carbohidratos, pero había cosas que necesitaba pulir en cuanto a su nutrición, y por la naturaleza de su trabajo, él se malpasaba mucho. Entonces, lo que comentaba al inicio la doctora Patti, me hacía ayunos muy prolongados que derivaban después en un atracón, en esa sensación como de me lo merezco porque tuve un día súper difícil, entonces voy a comer en gran cantidad y sensación como de pérdida del control, ¿no? Y otra cosa era que pues él no medía, o sea, él me decía, yo no tengo fondo. Yo cuando me siento a comer, como que se me nublan mis otros sentidos y yo hasta que físicamente ya me siento incómodo es cuando dejo de comer. Entonces, trabajamos mucho en estas tres. Ya presentaron al paciente una obesidad de grado severo, evidenciado no solamente por el IMC, sino por el porcentaje de grasa. Su dieta estaba muy basada en carbohidratos simples y grasas y carecía bastante de proteínas de alto valor biológico. O sea, es el típico que a todo le echa queso y mantequilla y entonces esas eran ya sus tipos de alimento y pues bueno, sus laboratorios alterados. Nuestro objetivo inicialmente, cuando nosotros recibimos un paciente en nutrición, lo más importante es conocer a mi paciente. Como decía la doctora Pati, me interesa su posición socioeconómica, qué le gusta, qué no le gusta, si hay algún alimento que le cause conflicto. Por ahí tuvimos una paciente hace varios años que todavía la vemos, que tuvo un trastorno alimenticio también y tenía una aberración con los espárragos. Y es importante con los ejotes. Y es súper importante que nosotros ahondemos en esto, que conozcamos al paciente más allá de solamente darle una dieta. El identificar las áreas de su vida donde hay que mejorar hábitos, porque lamentablemente carece de hábitos saludables y la mayoría de sus hábitos son lo contrario. Entonces era como, vamos a poner pequeñas tareitas de levantarte un poquito más temprano, dormirte un poquito más temprano, caminar 5 minutos más, hacer ese tipo de activación y educarlo también en el acompañamiento, no solo preoperatorio, sino en el postoperatorio hasta que mi rey necesite, ¿sí? Y obviamente nuestro motivo de valoración inicial fue en esta primera etapa la pérdida que se le pidieron de 25 kilos, lo de comenzar a crear los hábitos sostenibles y pues bueno, construir esta relación basada en confianza, que aquí es donde entra el papel de la coordinadora, como lo comenta Lucía. Nosotros recibimos al paciente, pero el primer contacto es la coordinadora. Y esto también es un mensaje a todos los equipos multidisciplinarios. Ojalá todos tuvieran una Camila en su equipo. Sorry, no se puede. Pero, ¿cuál es la importancia? Es la persona que no solamente te va a hacer porque mucha gente la ve como la labor de venta. Y no. O sea, no es la labor de venta, es la captación del paciente, de poder crear con el paciente un vínculo del que el paciente se sienta diferente a como se ha sentido con diferentes equipos médicos previos. Venimos como pacientes bariátricos en un punto en el que hemos sido juzgados, en que nos han culpado por nuestra obesidad, en el cual no se nos presta atención, ni siquiera hay un genuino interés de parte del médico por tratarnos. Y esa coordinación de llevar de la mano al paciente y aclarar sus dudas, explicarle cuál es el siguiente paso, mandarle sus estudios de laboratorio, ¿qué onda? ¿Cómo vas, fulanito? ¿Qué te hace falta? ¿Ya viste a la nutrióloga? ¿Ya viste? Ella mantiene cautivo al paciente en esta sensación de bienestar. Y entonces creamos esa relación de confianza, no solamente con la coordinadora, sino que él fervientemente confía en todo su equipo, porque sabe que estamos ahí para él. Entonces ahí es donde ella nos ayuda bastante y de repente, oye, no hemos visto a fulanito en la consulta, ¿qué onda? Déjame le escribo. O es que canceló la última cita porque no sé qué, pero ya lo jalé. Volviendo al tema de nutrición, súper importante identificar los hábitos alimenticios preoperatorios para saber en qué vamos a trabajar en el postoperatorio. Si yo tengo un paciente que tiene fácil acceso a la comida por su trabajo, es algo que yo tengo que poner ojo porque en el postoperatorio es muy sencillo que me recaiga, ¿sí? El tema de explicarle fisiológicamente qué le causa realizar los ayunos prolongados, y cómo evitarlos en un postoperatorio para evitar reflujo, acidez y demás, también es importante, ¿no? Y sus principales retos ya lo hemos platicado, no tenía rutina, el mero hecho de estar haciendo cocina para todo el día, para todos, para su trabajo, para lo que él estaba contratado, generó también en él una pérdida del interés por preparar comida para él. Entonces, por ende, era que sus alimentos eran muy calóricos, como de
rápida preparación, ya saben, la pisita esta de que se hace en el microhornito, unas chimichangas del Oxxo, cosas de esas, ¿no? Y pues bueno, sus volúmenes de compensación, que eran como tras un día largo de trabajo, tras un episodio de frustración, tras todo esto que vimos con la licenciada Lucía. En el preoperatorio me preguntaban mucho, cuando yo platicaba con otras colegas sobre este caso, ¿cuál fue el abordaje nutricional que manejamos? Y pues bueno, ya sabemos que la dieta keto tiene muchísimo, es súper controversial, a gente que la odia, gente que la ama. Lo que hicimos fue hacer una dieta keto modificada. En hombres, específicamente en varones, la dieta cetogénica es más sencilla de llevar a cabo, incluso cuando el paciente come mucho carbohidrato previo. Porque tú le dices, te vas a llenar de carne y de verdura, y él dice, ok, bueno, va. Entonces lo que hicimos fue una modificación para no afectar su perfil de lípidos y manejamos low carb. Los carbohidratos que él estaba consumiendo eran en su mayoría fruta y verdura, fruta de muy bajo índice glicémico y verdura alta en fibra, y muy moderada en grasa. Tampoco buscábamos que fuera una dieta muy alta en grasa. Entonces empezamos con una dieta de 2.000 calorías que evidentemente iba a generar un déficit calórico importante por la cantidad de peso que él tenía. Sin embargo, con la ayuda de la fentermina, funcionó bastante bien, no me refería a hambre, no me refería a tracones, no me refería como que esta necesidad de estar comiendo desesperadamente. Y lo dividimos en 6 comidas al día por la naturaleza de su trabajo, porque tenía jornadas muy largas, entonces a veces teníamos que poner un sexto, o sea, una sexta comida después de la cena, ¿sí? Consume muchísima agua, eso nunca fue un problema para él, y le gustaba mucho el agua mineral con limón, ¿sí? También esto lo referimos con la licenciada Heréndira, que es la preparadora física, y nos ayudó como a darle ese cierre a la creación de hábitos nuevos. En el postoperatorio, las fases iniciales, transitorias de líquidos a sólidos, ya sabemos, líquidos claros, líquidos completos o enteros, picadas enteras y tal. Tuvo súper buena tolerancia, algo de frustración al inicio. Trabajamos mucho la parte de recuerda que te operan el estómago, no el cerebro. Pero en general muy buena tolerancia a los alimentos, estuvo muy enfocado. Yo recuerdo mucho que él me decía, no, y en la casa de repente comen, pero yo como que ni se me antoja. O sea, como que él muy enfocado. Y definitivamente eso tiene mucho que ver con nuestro trabajo previo con la licenciada Lucía. Y en el progreso, sin ningún problema. Ahora, ya una vez operado, ya habiendo pasado estas fases postoperatorias inmediatas que son muy limitadas, del mes 2 al mes 5 más o menos tuvimos una ingesta de 1.200 a 1.550 calorías, una distribución muy conservadora, obviamente más alta en proteína, mediana en carbohidratos, porque yo sí busco meter fruta, verdura, ¿sí? Y pues bajita en lípidos, por así decirlo. Lo manejamos a 5 tiempos, en los cuales hubo el primer, yo creo que sí, el segundo mes estuvo hasta con 2 porciones de proteína por practicidad, por su trabajo. Y luego ya bajamos a una ración de suplemento proteico, y seguimos sin identificar estos antojos muy, muy puntuales. Logramos buen apego, estaba muy enfocado, estaba trabajando mucho la parte física y eso era lo que fue su ancla mucho en el proceso, ¿no? Y ya después de los 6 meses que empezó a hacer el ejercicio más formal, que empezó a hacer entrenamiento más en serio, tenemos que hacer un aumento calórico. Y muchas veces vemos que el paciente te dice es que tengo hambre y nos negamos un poquito a subirle las calorías. Entonces, aquí la recomendación siempre va a ser, vamos a respetar la tolerancia del paciente, vamos a manejar, si se fijan en porcentajes, hicimos un pequeño cambiecito, ¿sí? Seguimos más enfocados en proteína para que no me perdiera masa muscular, pero siempre alimentando esa necesidad a mantener el ejercicio de alto impacto, ¿sí? De fuerza, porque entonces si nosotros le bajamos mucho las calorías no va a tener con qué, ¿sí? Pero se apegó súper, súper bien. Los retos los manejamos muy bien hasta que, Luciano, no sé si recuerdes, pero él tuvo un cambio de residencia. Se fue de repente, cambió de trabajo, se fue a otro estado, entonces ahí como que, uy, patinamos y todo el equipo así de, ay, ¿ahora qué va a pasar? La verdad es que ahí fue cuando empezó, al menos conmigo, a decirme, ya se me antoja probar, pues como buen chef, me decía, la comida tailandesa
unos noodles, se me antoja el arroz chino. Entonces empezamos como que a ver esta onda, lo volvimos a reforzar, lo rebotamos otra vez con psicología y volvimos a la adherencia del ejercicio porque en un inicio, mientras él se adaptaba a su nuevo estilo de vida, a su nueva ciudad y todo, le flojeó un poquito al ejercicio. Entonces nos dimos cuenta que el dejar esa ancla del ejercicio me lo desestabilizó también en tema tanto emocional como de antojos, ¿sí? Entonces volvió a agarrar el ejercicio, volvió otra vez como que a agarrar su centro. Y los resultados en cuanto al tratamiento ya a largo plazo, de verdad que vemos un paciente que inició incluso con una postura. A mí este paciente me retó. O sea, era un paciente muy retador. Era un paciente de, pues, a ver si puedes conmigo. Y terminó doblando sus manitas, entendiendo y dominando sobre todo sobre sus necesidades nutricionales. Aprendió y entendió qué es la comida y para qué sirve y cómo utilizarla de manera inteligente. Entonces, eso al final del día, a él que tiene una personalidad retadora, le dio como empoderamiento y fue precioso de ver. Mejoró mucho la relación de para qué sirve la comida y si utilizo la comida ya no la utilizo para premiarme o para castigarme y empezó a disfrutar mucho la parte del cuerpo, o sea, de lo que era capaz de hacer ahora con tantos kilos menos y con esta capacidad física, eh, mecánica, por así decirlo, porque ya tenía mayor rango de movimiento, ya tenía mayor flexibilidad, eso lo vamos a ver más adelante. Y aprender a vivir en balance. Al final del día, su profesión es una gran parte de su identidad como persona y entonces aprendió a dejar de tener miedo y aprender esa parte del balance le ha permitido seguir en éxito en su proceso. Por último, vamos a ver un poquito sobre los resultados ya en números. Él perdió en total desde la cirugía 129,7 kilos, desde su mayor peso podríamos decir 137,3 kilos. De grasa perdió 37,2%, que equivalente en kilos fueron 103 kilos de grasa lo que él perdió. Del primer InBody, de nuestra primera valoración ya con el equipo, no de su peso mayor. De músculo bajó, y cuando hablo de músculo, ahorita lo vamos a ver en la siguiente filmina que es el InBody, hago así, bajó 16,7 kilos, pero cuando analizamos el agua y sabemos que este edema que él traía y esta retención de líquidos que es muy representativa en el paciente con este grado de obesidad, pues esa agua digamos, aloja dentro de la masa muscular. Entonces, hidrata el músculo. Cuando vemos que pierde músculo el paciente, no todo es músculo, una parte es agua. Y por eso es que se ve ahí una diferencia de 2,6 kilitos. En grasa visceral fue algo impresionante. La InBody solamente te marca hasta 20 y él tenía 20. Entonces, por ende, era 40. 40 era su número de inicio en grasa visceral y bajó 35 puntos, ahorita lo van a ver. Y de IMC perdió 32,4 también. Entonces, si nos vamos a la siguiente imagen, vamos a poder ver la comparativa de cómo inició. Fíjense muy bien el body water, a mero arriba, 93,3 litros de agua tenía su cuerpo. Y en la actualidad, porque esta última medición es del 27 de diciembre, nuevita, en 74 litros de agua. Vean todo lo que perdió de agua, de retención de líquidos. Él ya no tiene físicamente ese edema en las piernas, en sus extremidades. Ya no se le ve la pielecita así como, ya saben, como áspera, gruesa. Vemos el peso bajó muchísimo. Y cuando nos vamos al porcentaje de grasa y a los kilos de grasa, ahí es nuestra mayor sorpresa. De 115,4 kilos de grasa que él tenía, ahorita tiene 11,7 y ese ha sido nuestro mayor logro porque la mayor cantidad de kilos perdidos fue de grasa, manteniendo un buen tono muscular. Y pues bueno, siempre repetimos que la cirugía bariátrica es solamente el primer paso. Al final del día, lo que nos trae a este buen resultado es el trabajo en equipo para poder lograr el éxito. Ya estoy. Gracias, Marian, por Pasamos por él. meternos ahí en todo el contexto. Mi mancuerna, bueno, yo soy Heréndira, soy la preparadora física del equipo. Me voy a ir rápida porque ya vamos sobre el tiempo. Acomodándome un poquito aquí con lo que nos comentaba Marian, ahorita lo voy a ver en la otra diapositiva. Em, bueno, yo conocí a Gerardo en el parque donde iba a hacer ejercicio, o sea, lo vi en acción para hacer los test. Algo que siempre les pregunto es como que en qué escaloncito de los que ven aquí se ubica
y no lo encontrábamos porque él decía, no realizo, pero sí quiero, pero no dentro de los próximos 6 meses. O sea, yo ya me quiero poner en acción, pero no puedo. Entonces, eso fue importante, lo primero. Del siguiente, que platicamos un poquito ahí con su historia clínica, los datos que ya no, pues ya no veía de mis compañeros porque trabajamos con una plataforma y vamos subiendo ahí todo cuando vemos al paciente ponemos notas. Lo más importante que yo quería saber de él era cómo era su relación con el ejercicio, si tenía lesiones, cómo estaba su disponibilidad por su trabajo. Personas que trabajan mucho tiempo de pie, pues de pronto ya no tienen energía para hacer alguna otra cosa. Sus gustos, sus preferencias, si vieron en la foto del principio, pues que eres un peladote de 2 metros, que obviamente en algún punto practicó básquetbol y lo tomamos ahí como parte pues de su día a día del cardio. ¿Por qué? Porque yo al principio traía este test. Entonces son movimientos muy sencillos que pudimos haber hecho ahí, los hicimos en un arbolito, en una banca, pero la simple cuestión de sentarse y levantarse de una banca, que fue lo primero que le pedí, y que caminara para verlo, para ver cómo estaba su manera de caminar, no me aguantó ni 2 minutos. Entonces fue una plática en ese momento muy pues profunda que tuvimos que en cuestión del cigarro, que todo esto, el preparatorio batallamos un poco porque no había condición física, no había capacidad aeróbica pues importante para que lo pudiera hacer. Entonces, nuestro objetivo principal fue que pudiera terminarme esta batería. Le pedí ya para la casa otros 2, 3 ejercicios y con eso armamos el siguiente programa que tuvimos ahí unos 2 meses, yo creo que de trabajo hasta que pudo llegar al peso, dejar el cigarro y estuvimos utilizando en casa mancuernitas, ejercicios muy simples, si los ven, son biseries, ya si alguien tiene dudas, podemos platicar más adelante del fondo de los ejercicios, pero estuvimos fortaleciendo músculos grandotes. ¿Para qué? Para que él pudiera ir a la plaza y botar el balón. Lo primero que empezamos a hacer, más que caminara o contarle 5 o 6 mil pasos, que obviamente no podía, fue vete a botar el balón. Fue algo que él me dijo, oye, quiero ir y a ver si puedo tirar. Y le dije, pues tú empieza con el bote, una mano, la otra, empezamos con coordinación y caminata, dominio ahí del balón y empezó con los tiros hasta que pues ya avanzando pudo hacer más cosas. Después de este programa, bueno, tuvimos ahí ya la cirugía. En el postoperatorio, en su mismo parquecito me mandó esa foto y tenía este tipo de aparatos que eran con la carga del mismo peso, no es un peso integrado, eres tú quien te cargas. Y empezamos a hacer ya como un acomodo, preparándolo para irnos al gimnasio, ahora sí a trabajar al peso integrado, que es la siguiente. Aquí ya les voy a mostrar pues 2 ideas de repartición que tuvimos. Antes de que se cambiara de ciudad, estuvimos trabajando bien con el gimnasio, un día sí, un día no, en el primer programa, y después le incrementamos un poquito porque siguió haciendo su actividad cardiovascular en el exterior. Eso le gustaba bastante y estuvimos haciendo algunas adecuaciones para el gimnasio con el peso libre en lo que siguió. Cuando se cambió de ciudad, pues regresamos un poco a ejercicios en casa, hicimos videos, estuvimos en contacto para que hiciera trabajo con su propio peso y pues ya con todo esto pudimos recuperar a lo que actualmente nos va dando ahí de pistas o cuando viene a checarse. Cami, nuestra coordinadora, es la que nos manda pues las actualizaciones del peso, de cómo va, eh, de saludos que nos manda de pronto y pues yo sigo teniendo contacto con él para lo que de pronto ahí se le va deteniendo en el ejercicio, en el entrenamiento, pues poderlo cambiar. Ha sido una experiencia muy grata trabajar con él y pues de la mano de todo el equipo hemos ido logrando bastante avance con Gerardo. Yo hasta aquí es mi aportación. Bueno, pues aquí vemos su antes y después al año de la cirugía. Eh, pues para nosotros es un caso muy exitoso. A mí como cirujana, pues también me gusta la idea de ofrecer un bypass en Y a un paciente
con índice de masa corporal de 60 para arriba y tener estos resultados. Claro, estos resultados ya vieron, no son posibles sin un equipo multidisciplinario y si el paciente no viene a seguimiento y no lo estamos viendo constantemente, ¿no? Claro, seguimos teniendo retos con él, porque a pesar de que ya bajó de peso y no nos vamos a centrar en los kilos perdidos ni nada, el reto sigue siendo cómo sé que dejó de fumar. Claro que me da miedo, ¿no? Le hice un bypass y si vuelve a fumar, entonces pues tenemos el riesgo de que se me complique en algunos años o meses. Se estará tomando la suplementación o no, porque sé que pues es chef. Él dijo que se iba a portar bien, o sea, que iba a comprar las cosas y que iba a estar suplementando, pero en realidad lo estará haciendo. Y a mí como cirujana, el haberle hecho una asa biliopancreática más larga, pues sí me da esta incertidumbre, ¿no? Que seguramente nos da con todos los pacientes que hacemos cirugías un poquito más invasivas. Claro que el éxito se ve, pero a largo plazo, pues sigue siendo el reto que regresen con el equipo y poderlo seguir monitorizando. Tenemos, como ya lo mencionaron varias veces, coordinación como parte de lo fundamental del equipo. Sin la coordinadora, la verdad es que sería todo, nos basaríamos nada más en un expediente clínico. O sea, lo que yo les decía es que la coordinadora es el chicle y es el primer contacto siempre del paciente. El paciente le tiene mucha confianza porque es su amiga. A mí hay muchas cosas que no me platica el paciente y que no se las platica la nutrióloga, pero a la coordinadora, a Camila, sí se las platica. Entonces, la coordinadora es básica para el acompañamiento preoperatorio y postoperatorio. Si no tuviéramos una coordinadora que también supiera del proceso, pues hay muchas cosas que no veríamos, que el paciente está esperando, cómo le voy a explicar, tiene dudas. Entonces, esa parte de que el paciente esté seguro de operarse y seguro de haber entendido de lo que se trata la cirugía, al final de cuentas recae en la coordinadora antes de la cirugía, justo antes de la cirugía. Es un gran puente entre el paciente y el equipo y detecta todas las irregularidades en el seguimiento postoperatorio, como lo que comentaba Lucía. Oye, el paciente no se siente bien, o también nos pasó, el paciente no se sintió tan cómodo en la valoración con el médico internista, pero la coordinadora le dijo, oye, no, pero necesitamos checarte tus laboratorios, entonces te voy a hacer cita con la doctora Patti, aunque no le correspondía, pero aquí no te vas a quedar sin ser visto, ¿no? Bueno, entonces para cerrar el caso y abrir las preguntas, es más allá de la simple cirugía del bypass, es el acompañamiento eh, y entender con empatía lo que están viviendo los pacientes y hacer una buena selección de la cirugía con todo el equipo, no nada más el cirujano dicta qué procedimiento es y punto. En mi caso particular, me gusta escuchar lo que tiene que decir el equipo para hacer la cirugía. En un caso como él, por ejemplo, necesitaba de su apoyo. Gracias. Pues al contrario, muchas gracias, doctora Patti, por esta excelente presentación y un caso tan interesante. Muchas gracias a todo su equipo. Un aplauso desde donde estamos todos. Muchas gracias por compartirlo. Y pues bueno, vamos a dar lugar a las preguntas. Por favor, si son tan amables, a través del chat para que nos las puedan compartir y aquí las vamos leyendo para podérselas contestar, o para que nos hagan el favor su equipo, doctora Patti, de contestarlas. Claro que sí. Adelante, por favor, y nuevamente muchas gracias. Aquí hay unos, a ver, espérame. Ahí voy. No entendí. Ay, pues muchos saludos me mandan y a mi equipo muchas gracias. Tengo una duda. Doctora. ¿Ustedes como psicólogas cómo llevan la comunicación con el equipo? ¿Hacen algún tipo de reporte para que el equipo conozca las condiciones iniciales del paciente? Sí, la verdad es que tenemos un sistema en donde todos tenemos acceso a ese expediente, que es el que comentaba ahorita Ere, y cualquier cosa que yo detecto, soy así como, luego voy al chat y les pongo poquitos rojos aquí, vamos a ponernos a trabajar sobre esta parte y siempre subimos tanto la valoración como los seguimientos con lo que vamos trabajando en el caso de psicología con el paciente para que Marian también sepa y la doctora Patti y Ere en qué parte del proceso vamos, pero siempre comunicación. Muchas gracias. Pues sí, en efecto, aquí
Muchísimas felicitaciones para todo el equipo, pero adelante, Blanquita, si nos ayudas con las preguntas, por favor. Sí, mira, bueno, antes que nada, antes de todo, el dato importante es que ustedes hacen un estudio socioeconómico que es muy válido porque precisamente el seguimiento que va a tener nuestro paciente. Aquí les envían este parte, Marisa Rico nos dice, estoy de acuerdo en la coordinación de sus pacientes, es súper importante también lo que es estar en la comunicación con el equipo y también esta parte de que tienen una psicóloga, precisamente la doctora Patti García Vives, no se queda solamente dando su punto de vista, sino toma esa integración de todo su equipo, dándole seguimiento con Marianne, con Lucy, con Heréndira, con el anestesiólogo y la verdad es que es un super caso donde ella no nada más se personaliza, sino que le da el valor profesional a cada uno, sabiendo protocolos, psicología, sabiendo protocolos, la activador física, sabiendo protocolos, la nutrióloga. La verdad que esto, como dice por ahí el doctor Galván también dice, se nota el equipo y la pasión con que hacen las cosas. Por aquí no tengo más preguntas de dudas tampoco. Era una nada más cómo llevaba la comunicación en el equipo y no mal recuerdo que ustedes decían también en corto, es así como que están ahí, oye, fíjate que vi a mi paciente así, te lo encargo, oye, fíjate que esto está pasando, te lo paso y seguramente pues el concentrado en lo que manejamos como es el drive, que estamos allí y que se alimentan todos los expedientes, si no, me equivoco, ¿verdad? Sí, claro. O sea, eh, la verdad es que a mí particularmente me interesa mucho la opinión del resto del equipo y me gusta involucrarlos, porque sé que yo como cirujana pues tengo mi límite de conocimiento y yo a mí o sea, me interesa mucho saber algunas cosas que yo no le puedo preguntar al paciente. Por eso se trata directamente con la psicóloga o directa, por ejemplo, en el caso de nuestro paciente chef, con Camila, oye, ¿volvió a fumar? ¿Sí o no? Yo no le puedo preguntar, me va a decir que no, pero la coordinadora sabe que cuando viene a comprar algunas vitaminas huele a cigarro, ¿sí o no? O sea, Ajá. ese tipo de ojos los necesito y ellas saben, o sea, estamos todas en el mismo plan de detectives, pero buena onda, ¿no? Ujú. Una pregunta, ¿tienen algún seguro que permita garantizar la asistencia a todo el equipo? Nos pregunta Marisa Camargo. Nosotros lo que hacemos es siempre lo que va a pagar el paciente le incluye las citas de seguimiento. O sea, yo no opero a nadie, nomás lo opero y ya. No, no hay, bueno, a mí no me gusta, no me siento cómoda haciendo como para hacer más económica la cirugía, decirle, pues mira, yo te opero y las valoraciones por ahí, por aparte, porque sé que no va a funcionar, sé que el paciente no va a querer pagar. Entonces, en cuestión de seguro, sabemos que el paciente no quiere gastar más, ¿no? Siempre está, tengo 90 o 100 o lo que sea y no me quiero pasar de ahí, pero no cuento, los seguros de gastos médicos con los que he trabajado solamente van a cubrir la parte quirúrgica y como quiera de ahí, el paciente paga por aparte a los especialistas. Pero es ¿Eh? muy buena idea que que se incluyan, porque de lo contrario, como bien dice, no van a regresar. No van a regresar por sí mismos. Ya les parece un gasto extra y que muy probablemente no lo necesiten, en efecto. No, no, exactamente. Sí, Este, Y que adelante, Blanquita, adelante. Bien, que aquí también lo que observamos es que es un dato, es un caso clínico algo complicado, porque bueno, estamos hablando de un chef y entonces sí esa preocupación de la pérdida de gusto, pero además la activación de la grelina, tanto a nivel neurológico como también del gusto, que era un fumador de marihuana y que entonces sabemos lo que esto implicaba. Entonces era todo un reto para ustedes y que ustedes pudieron y lo supieron manejar amablemente y desde la empatía, desde el compromiso, desde el amor a la profesión de cada una de ustedes. La verdad que muchísimas felicidades, nos han enriquecido y nos han dado muchas, tips de lo importante de este acompañamiento, porque observé que también desde la llegada con la coordinadora de agenda, pues ya, o sea, se siente en familia y es parte de su equipo. Muchas gracias. Sí, perdón, yo soy muy preguntona desde chiquita, discúlpenme.
Yo tengo tres preguntas. Una para la psicóloga. ¿Es posible compartir qué eran los detonadores que lo llevaban a a esas compulsiones con respecto al alimento? Digo, sí es posible que lo compartiera. Y Para- de dos, para nutrición, quisiera preguntarle cuál fue su ángulo de fase. No sé si el InBody lo tiene porque no alcanzaba yo a verlo. No sé si supiera un ángulo de fase previo y posterior. Y también cómo adaptó a lo del gusto. ¿Lo recuperó? ¿El chef lo recuperó? ¿O se ha modificado? ¿No es el mismo que él identificaba antes, etcétera? No sé si me pudieran ayudar con eso. Muchas gracias. Claro que sí. Mira, Lucy, los detonadores que identificamos principalmente, que de ahí fue donde di con que era comedor nocturno, es porque noches él llegaba a casa y tenía la conducta compensatoria de decir, qué buen día tuve, merezco una buena cena. Y aunado a esto también refería mucho el recuerdo de mamá. Su mamá fallece cuando él tiene, si no mal recuerdo, 20 años. Y parte del engrane emocional era que la cena era siempre con su mamá y la mamá siempre preparaba, a pesar de la situación económica, el platillo que a él más le gustaba. Entonces, en el momento en el que empezaba su ansiedad, era precisamente de noche, al llegar del trabajo, no estar en esa compañía, a él le detonaba muchísima, pues digamos, empezó como una tristeza, pero terminó convirtiéndola en ansiedad y pues por ahí era uno de los principales detonantes, aparte de, tenía una autoestima baja. Digo, sabemos que la mayoría de nuestros pacientes muchas veces vienen con estos autoestimas bajos, pero en el caso de él era muy marcado esta baja de autoestima. Y tan guapo, caray, tan Muy guapo, guapo, ¿verdad? Resultó muy tan guapo y reconocible, definitivamente. Qué barbaridad. Felicítenoslo de nuestra parte. Bien, escucho a Mariana. Sí, Doc, digo, maestra, en temas de el ángulo de fase no lo sacamos nosotros, nuestra InBody no lo tiene y no es no tenemos el equipo todavía, ojalá. Ay, lo tendremos, lo Este, tendremos. y en Sí, temas, sí, sí. ojalá. Y en temas de lo del gusto, yo creo que mucho del miedo y de este pavor de los pacientes, y lo vamos a ver todas como nutriólogas y como psicólogas y como equipo en general, radica en el miedo, o sea, en la falta de información. Yo siempre tengo una frase que les digo, el miedo es ignorancia disfrazada. Cuando uno desconoce sobre algo, da pavor. Pero si yo te explico qué va a pasar y cuáles son las fases y cómo se va a modificar y cómo vas a llegar al punto, ok, ya estás como que tranquilo a la expectativa de qué va a suceder. Hablando específicamente de los sentidos del gusto y el olfato, yo le explicaba, cuando tú fumas mucho, es como cuando una persona toma mucha azúcar. Las papilas gustativas y tus sentidos se opacan. Entonces, realmente lo que tú estás consumiendo, que tú crees que está a todo dar así en el punto de sal, probablemente esté más salado de lo que se debería de. Entonces yo le explicaba, él, permítete desempañar esas papilas gustativas. Permítete reconectar con tus sentidos reales y vas a ir viendo como poco a poco, ven que los pacientes al inicio dicen, todo me sabe súper dulce, María, todo me sabe súper salado, todo me Ujú, sabe ujú, súper fuerte, ujú. es que tengo que diluir el V-Light de Jamaica porque me sabe muy fuerte. Ok, con el paso del tiempo van adaptándose, ¿sí? Entonces, eso pasó con él. Poco a poco entendiendo de dónde venía la naturaleza del gusto y del olfato con el factor del cigarro, él bajó un poquito de ese estrés, lo vimos también con la psicóloga, y entonces abrazó ese cambio, y cuando llegó un punto en el que, ah, mira, oye, sí, ya siento la sal, oye, sí, ya siento la no sé qué, ya eran sus gustos correctos, ya no empañados por el cigarro. Sí, claro, hay una desaturación, desde luego, sí, sí lo Claro. sabemos. Viven en la intensidad. Nuestros pacientes viven en la intensidad, en el mucha sal, en el mucha grasa, en el mucho, y han perdido ya, y después regresan y es algo nuevo para ellos. Pero entonces él desde el punto de vista culinario, ahora tiene una nueva cocina, dijéramos, él tiene un nuevo sabor, ¿no? Digo, yo he andado en el área culinaria mucho rato y tengo pacientes también y me parece muy, muy interesante lo que comentan. Muchas gracias, Marian, muchas Y gracias. también, Lucy, desde la intervención cognitiva fuimos trabajando mucho con él, el aprender a saborear
por medio de los sentidos y esto fue súper importante para que él también bajara mucho esa ansiedad por querer acabarse lo que preparaba. Fue aprendiendo a que podía probar y no se lo tenía que comer necesariamente. Entonces, creo yo que eso también fue en gran parte mucho avance para él en ese sentido. Sí, así es. Por aquí hay otra pregunta con respecto a los carbohidratos, a los cereales, Blanquita. No sé si Sí, ya la viste, adelante. es para la nutrióloga Marian. Nos dice, la dieta keto modificada, ¿solo utilizaba como carbos, frutas, verduras o algunos cereales también? Cereales no, y esto le contesté, perdón, porque pensé que ya no íbamos a tener tiempo. El tema de no meter los cereales y hacer una dieta keto modificada fue elección solamente para el preoperatorio. Sabemos que en una dieta postoperatoria inmediata es muy bajita en carbohidratos, o sea, consumimos más, le enfocamos más al paciente proteína y verdura y proteína y verdura y proteína y verdura, algunas grasas y tal, pero específicamente como una dieta keto solamente en el preoperatorio. Ya después fuimos introduciendo y llegó un punto, fíjense, en el que Jera me dijo, Marian, ¿y si volvemos a la keto? O sea, ya en su pérdida de peso, es que sabes que el arroz no lo siento, o sea, ya no lo disfruto igual, la tortilla no, como que medio se me atora, como que él mismo empezó a bajar su consumo de carbohidratos, pero no volvimos a una dieta cetogénica, simplemente era más bajita en carbohidratos y ahí sí le podía meter a lo mejor frijolitos, lentejas, a lo mejor un fideo en el postoperatorio, pero en el pre... Keto, keto. Sí, bueno, y la verdad es que como bien dices, Marian, después de de la cirugía, pues se quedan en menos de 100 gramos de carbohidratos. O sea Sí. que casi en automática las tenemos en las muy Hay gente bajas que entra en en carbohidratos. cetosis, hay gente que entra en cetosis aunque específicamente no los tengamos en un régimen Es keto, correcto, es correcto. entran en cetosis de manera, pues, solitos, porque como les encajamos tanto que la proteína y las verduras son importantes para Sí, que no haya sí. estreñimiento, que las grasas saludables y tal, pues el carbo lo dejan al final y al final del día su consumo total de carbohidratos es tan bajo que entran en cetosis. Entonces, sin querer queriendo, muchas veces así sucede. Sí, la microbiota y bla, 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 todo eso, sí, claro. Ujú. Sí, muy bien. También yo en particular quisiera felicitar al equipo, claro, pero el hecho de que pertenezca a su equipo alguien de de la activación física, un activador físico especializado en bariatría, eso es extraordinario, porque lo que estamos haciendo, bueno, ya tenemos los equipos multidisciplinarios con psicología, con bariatría y los cirujanos y los generales y etcétera, pero no todos están llegando al punto del activador físico y creo que todavía lo están considerando como tal vez no, tal vez luego, a lo mejor no es tan necesario, en fin, pero no es lo mismo que nosotros le digamos sí y regrese al gimnasio y vaya con su entrenador y ok, y haga más cardio, no es lo mismo a que tres en la silla, tres de pie, ahora con eso, ahora la altura y más atrás y más hacia adelante. O sea, eso es muy puntual y no cabe duda que además este señor tenía la memoria del ejercicio, el gusto por el ejercicio y esto también fue una superventaja, un super caso. Muchas, muchas Sí. felicidades. Aquí pregunta, perdón, adelante, doctora Patti, perdón. Quisiéramos contestar la nueva pregunta, que si contaba con apoyo familiar. Esta la quiero contestar yo. Buenas noches. Yo soy la Ay, coordinadora. sí. Mucho gusto. Eh, bueno, como ya lo platicaron mis compañeras y todo el equipo que estamos aquí presentes, parte de mi trabajo es crear ese vínculo con el paciente, que se sienta escuchado, que se sienta en confianza, porque yo soy quien le saca esa información que nadie más le puede sacar. ¿Ok? Yo también soy paciente bariátrico, soy paciente de bypass gástrico desde hace 8 años y yo no tuve una persona como yo con quien yo pudiera a lo mejor descargar mis miedos, mis dudas, qué es lo que seguía. Yo platico con ellos muy padre desde el día del hospital y todo. Dentro de la plática con Jera, yo le preguntaba mucho sobre sus amigos, porque sí, como comentó la licenciada Marian, al principio, desde un inicio, era alguien como muy arisco, como que él no se dejaba que nosotros entráramos a ayudarle. Yo puedo hablar por mí y por todo el equipo, somos muy apapachadores. Aquí nosotros saludamos siempre de beso, abrazo y nos da mucho gusto ver pues el cambio desde el primer contacto hasta ya ahorita 1 año postoperatorio. Vino conmigo a saludarme, a comprar vitaminas y a pesarse y yo ni lo reconocí. Yo dije, ay, ahorita te atiendo, dame un momentito. Sí, Era, claro. me dice,
Cami soy yo. Entonces, pues a mí me da mucha emoción, yo abrazo y pues sí me da mucho gusto verlo. Y para la pregunta de si no contaba con familia, quien falleció fue su papá cuando era muy joven. Su mamá siempre estuvo con él, pero él tiene un cuate y el cuate es muy delgado. Entonces, sentimos que también es parte de esta, él Wow. fue, o sea, el cuate es ahorita como está Gerardo, siempre fue el más delgado, él de hecho incluso usaba la foto del cuate en su WhatsApp de perfil. Yo no sabía. Sí, 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 de perfil no era Jera, era su hermano, que se parecen mucho, son diferentes porque son cuates, pero sí se parecen bastante, pero él no se sentía como wow para poder utilizar algo tan sencillo como es una foto de perfil. Entonces, sí, sí tenía el apoyo familiar, pero él se comparaba muchísimo con su hermano, que era pues lo veía todos los días y el hermano era muy delgadito. Ay, mi querida Camila, la verdad que tú eras el anclaje del sentirse en familia. Imagínate un dato como este de que nos compartes, seguramente fue materia y oro vivo para psicología, para la doctora, para Marianne, el que tú puedas acompañar a cada uno de los pacientes haciéndolos sentir en casa. Eres clave en esta parte de su adherencia. Qué Muchas bonito. gracias. Felicidades. Sí. Bien, creo que ya no tenemos por aquí. Ah, pero Brenda Chaidet nos dice, saludos Camila, el trabajo que haces de primer contacto es muy importante. Eso es Gracias. trabajar precisamente en equipo, un equipo muy humano, muy profesional, eh, profesional en todos los aspectos y con una calidad humana que trasciende y que eso les da éxito, pero además muy apasionadas desde el bien para hacer lo que bien les gusta hacer y vivirlo desde la experiencia también de ser pacientes, yo creo que les da también mayor éxito porque es como yo sé. Yo ya tengo trayecto en esto y entonces yo te acompaño porque sé como psicóloga, sé como nutrióloga, sé como coordinadora y lo que bien sabe hacer la doctora Patti como cirujana, entonces les hace el plus y con con Erendira, que es con videollamada, con ejercicios básicos en el levantarte y empezar a conocer su cuerpo. La verdad que me siento, no sé, así como muy emocionada, aparte de que soy intensa, de saber qué bonito trabajar en equipo. Gracias y muchas gracias a todos los que pusieron su comentario. Nos dan ánimos para seguir haciéndolo porque a veces, sinceramente, ustedes están igual que yo. Vemos mucha competencia por precios, vemos mucha competencia donde no se incluye para nada el equipo. Vemos comentarios de cirujanos generales que no son cirujanos bariatras propiamente, donde les dicen que no es necesaria la psicóloga y les dan una hoja y ya. Entonces hay que seguir haciendo las cosas bien, hay que estar orgullosos de hacer las cosas bien, y hay que ganar lo propio, o sea, no hay que malbaratar nuestro trabajo. Así es, así es. El doctor dice Alfonso Nájera, gracias a ustedes, que tengan un fabuloso año, muchas felicidades. Y bien, doctora Patti, muy importante esto que nos menciona. En muchas ocasiones usurpamos una área profesional que desde el desconocimiento no sabemos hacer intervenciones de protocolos de psicología, de nutrición y queremos saberlo todo y trabajar en equipos multidisciplinarios es más profesional que querer llevárnoslo solo. Así es. Ujú. Muchísimas gracias. Y Lucy, creo que cerramos, si están ustedes de acuerdo. Así Nos es, da para mucho cerramos. tiempo, pero la verdad, muchísimas gracias. Nos desfasamos con un buen ratito, pero está el caso excelente. Muchas, muchas gracias a todo el equipo. Y nos vemos en febrero. Nos vemos en febrero, por favor. Nos vemos en febrero en el intermedio. Tenemos un programa increíble, increíble que les va a encantar. Lo vamos a publicar muy pronto. Por ahí nos vemos y nos damos un abrazo y tomamos cafecito para compartir mucho más. Muchas gracias a todas por haber estado. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y compártanlo también para que pues, vean que están muy interesantes los casos y no nos los podemos perder.